cada nacer del sol, nos presentamos con una oportunidad única, la oportunidad de renacer, de transformarnos en algo más grande de lo que éramos antes. El estoicismo nos enseña que, al igual que un escultor molda la piedra bruta, también podemos esculturar nuestro carácter, pulir nuestras acciones y afiar nuestra mente. El concepto de un nuevo usted no es un ideal inalcanzable, sino un proceso continuo, una práctica diaria. El renacimiento interior no ocurre por accidente, sino por una escuela deliberada de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Vivir es aprender a dejar atrás lo que nos atrapa, a cortar los lazos con los miedos, las dudas y las expectativas que el mundo nos impone. Para despertar su mejor yo, es necesario mirar hacia adentro, abandonar las distracciones externas y enfocar en lo que realmente importa. Esta es la esencia del estoicismo, encontrar paz en la aceptación de lo que no podemos controlar y fuerza para cambiar lo que está a nuestro alcance. Un nuevo usted nace cuando usted reconoce que el poder sobre su vida siempre ha estado y siempre estará en sus manos. La transformación no es un evento grandioso, sino una suma de pequeños gestos, una colección de elecciones conscientes. Para despertar su mejor yo, es necesario coraje para abandonar lo que no sirve más y sabiduría para abrazar la simplicidad. A cada paso que usted da en dirección a su verdadero potencial, usted se aproxima de un estado de claridad, libertad y propósito. Hoy compartiré 9 prácticas estoicas poderosas que te guiarán por este camino de autodescubrimiento y crecimiento. Para quien realmente está comprometido con esta transformación, déjame en los comentarios la frase secreta: estoy creando mi nuevo yo. Y claro, si usted quiere continuar en esta jornada de evolución, no se olvide de gustar el video y suscribirse al canal. Así usted no pierde ningún contenido y fortalece aún más este espacio de reflexión y crecimiento personal. 1. La alquimia de la alma. Transformarse por el control de las emociones. La transformación interior comienza con el control de las emociones. Así como los alquimistas buscaban transformar el chumbo en oro, el estoicismo nos enseña a transformar nuestras emociones en sabiduría y fuerza. Nuestras emociones son poderosas y sin el dominio adecuado pueden convertirse en fuerzas destructivas, arrastrándonos al caos. Sin embargo, cuando aprendemos a dominarlas, se convierten en herramientas poderosas para nuestra evolución personal. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda que la dificultad viene de nuestra propia mente. Él no se refería solo a las circunstancias externas, sino a la manera en que reaccionamos a esas circunstancias. A menudo no son los eventos en sí que nos afligen, sino cómo los interpretamos y las emociones que permitimos que crezcan dentro de nosotros. Así como el fuego consume todo lo que está jugado en él, nuestras emociones pueden consumir nuestra paz y clareza mental, a menos que aprendamos a controlarlas. La alquimia emocional comienza con la conciencia. Para transformar sus emociones, primero necesitas reconocer cuando están asumiendo el control. Eso no significa reprimir lo que sientes, sino observar sus emociones con una mente clara y desapegada, como un espectador que asiste a una pieza de teatro. Pregúntese, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está provocando esta reacción en mí? Y más importante, ¿cómo puedo responder a esto de forma racional, sin dejarme dominar por la tempestad interna? Cuando practicas esta observación interna, desarrollas lo que los estoicos llaman apatía, que es la capacidad de mantener una mente serena e imperturbable frente a las adversidades. Esta práctica se conecta directamente al enseñamiento de Epicteto. No son los eventos que nos perturban, sino nuestros juzgamientos sobre ellos. Imagina que tus emociones son como nubes pasando por el cielo. Son temporarias y no definen quién eres. Puedes elegir dejarte llevar por la tempestad o permanecer ancorado, observando las nubes pasar. Este tipo de distanciamiento emocional no es indiferencia,
sino sabiduría. Es el reconocimiento de que, en el calor del momento, nuestras emociones muchas veces distorsionan la realidad y nos hacen reaccionar de maneras que no reflejan nuestra verdadera esencia. Por ejemplo, piensa en una situación en que alguien te provoca. La raíz es una respuesta natural, casi instantánea, pero si te permite que esta emoción crezca sin control, puede acabar diciendo o haciendo algo que irá a arrepentirse más tarde. El estoicismo nos enseña que la raíz no es un reflejo de la realidad, sino una interpretación emocional de ella. Sí, en lugar de reaccionar, aprendes a pausar y reflexionar, podrás transformar esta raíz en serenidad y, más importante, en una oportunidad de crecimiento. Al dominar esta emoción, no solo evitas consecuencias negativas, sino que también fortaleces tu carácter y tu autodisciplina. Desenvolva la resiliencia emocional. El control de las emociones no significa que nunca más sentirás miedo, tristeza o frustración. Por el contrario, estas emociones continuarán a surgir, pero la diferencia es que no tendrán más poder sobre ti. Con la práctica estoica, aprenderás a responder a estas emociones con calma y claridad, reconociéndolas por lo que son, reacciones temporales que no necesitan definir sus acciones o su estado de espíritu. Séneca también nos ofrece una visión crucial sobre el tiempo y las emociones. Él nos recuerda que gran parte de nuestra angustia emocional viene del apego al pasado o de la ansiedad por el futuro. Cuando dejamos que nuestras emociones sean moldadas por memorias de algo que ya pasó o por miedos de algo que aún no sucedió, nos afastamos del momento presente donde la verdadera vida sucede. La alquimia de las emociones nos enseña a vivir plenamente en el ahora, donde podemos ejercer control sobre nuestra mente y nuestras reacciones. Además, el control de las emociones es un paso esencial para el autodominio y para la construcción de una vida virtuosa. El principal objetivo del estoicismo, cuando permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestras decisiones, nos afastamos de nuestros valores y de nuestra verdadera esencia. Por otro lado, al cultivar la serenidad frente a las adversidades, nos hacemos capaces de actuar con sabiduría, escogiendo lo que es cierto, incluso cuando eso es difícil. Imagina que tus emociones son como caballos salvajes, sin control, te arrastran para cualquier dirección que desean, pero con la práctica estoica te conviertes en el caballero que, firme y con serenidad, guía a estos caballos en la dirección que escoges. No se trata de suprimir o negar sus emociones, sino de entenderlas y dominarlas, de manera que ellas se vuelvan aliadas en su jornada y no obstáculos. Esta es la verdadera alquimia de la alma, transformar el caos interno en armonía, la tempestad emocional en serenidad. El control de las emociones es el primer paso para despertarlo de su mejor yo, pues es él quien te permite actuar con claridad, sabiduría y fuerza, independientemente de las circunstancias a su alrededor. Al practicar esta alquimia, no solo transformas tus emociones, sino también tu propia vida. 2. En el fuego inextinguible. Resiliencia como esencia. En la jornada para despertar tu mejor yo, encontrarás obstáculos, dolores y incerteza. Pero la verdadera esencia de un nuevo tú no está en la ausencia de estas dificultades, sino en su capacidad de resistir y transformarse a través de ellas, como el fuego que consume la madera y se vuelve más fuerte. También puedes emergir de las pruebas más brillantes, más sabios y más resilientes. El estoicismo nos enseña que la resiliencia no es una reacción automática, sino una elección consciente. Es la llama que nunca se apaga, incluso en las tempestades más feroces. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros estoicos, nos recuerda que la alma es tingida por los colores de sus pensamientos. Su mente, como el fuego, tiene el poder de transformar todo lo que toca. Cuando enfrentas adversidades,
No es la situación en sí que define tu destino, sino la manera en que escoges reaccionar a ella. El nuevo tú que deseas despertar necesita aprender a usar cada desafío como combustible, cada dolor como una oportunidad para fortalecer la propia alma. La resiliencia no se trata apenas de soportar lo que la vida juega en su camino, sino de reinventarse a cada golpe, más fuerte, más determinado. Hay una belleza profunda en la resiliencia, una fuerza que florece justamente cuando el mundo alrededor desmorona. Imagina una árbola solitaria en el topo de una montaña, expuesta a vientos cortantes y tempestades violentas. No se rompe, no se rinde, sus raíces se profundan y su tronco se vuelve más firme a cada tempestad. Así es la alma que desperta para la resiliencia. El nuevo tú que está en proceso de nacer necesita esa fuerza interior para mantenerse en pie cuando todo parece querer derrubarte. Y recuerda, como Séneca decía, la dificultad fortalece la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Despertar su mejor yo requiere aceptar que el dolor y el fracaso hacen parte de la jornada. Estos momentos de desafío son los verdaderos pruebas de su capacidad de resiliencia. Cuando algo no sale como lo planeado, cuando los errores se acumulan y las derrotas se vuelven presentes, es fácil querer desistir. Pero el nuevo, tú comprendes que estas son las forjas donde el espíritu se fortalece. No es sobre evitar la dolor, sino aprender a usarla como un maestro sabio que nos enseña la arte de ser inquebrable. Cada caída es una lección, cada dolor es una oportunidad para crecer, para refinar su alma. La resiliencia no es una simple respuesta automática, es el fruto de un entrenamiento constante de la mente y del espíritu. El nuevo tú debe cultivar la capacidad de mirar a las adversidades con una nueva perspectiva, no como enemigos, sino como aliados en la jornada de autodescubrimiento. El fuego que cargas dentro de ti es la faísca de tu resiliencia. El estoico que desperta para su mejor versión entiende que la vida nunca será libre de dificultades, pero que en cada una de ellas está la semilla de su transformación. Uno de los grandes errores que cometemos es pensar que la verdadera fuerza viene de la dureza o de la resistencia física. La verdadera resiliencia, la esencia del nuevo tú, está en la flexibilidad de la mente, en la capacidad de adaptarse y crecer con cada circunstancia. Marco Aurelio nos enseña que no es lo que sucede con ti, sino cómo respondes a lo que importa. La resiliencia no es un escudo que impide que el sufrimiento te alcance, sino una fuerza interior que te permite transformar el sufrimiento en algo que te fortalece. Y así, en el proceso de despertar tu mejor yo, verás que las adversidades son como los vientos que inflaman el fuego. Cuanto más fuertes son, más brillante y potente te conviertes. El nuevo tú es inextinguible. Es aquel que, en vez de huir de las dificultades, las abraza, sabiendo que, al final, son las claves para su evolución. La resiliencia es una práctica diaria, una escuela continua de renacer a cada caída y levantar a cada otro peso, de buscar dentro de sí la fuerza para continuar, incluso cuando el camino parece imposible. Entonces, cuando las tempestades de la vida se aproximen, no intentes escapar o esconderte. Acuérdate de ellas como oportunidades de forjar tu carácter, de fortalecer tu alma y de despertar lo mejor de ti. El nuevo tú, el ser que está emergiendo dentro de ti, es inquebrable como el fuego que nunca se apaga. Su resiliencia es la llama que ilumina su camino, que te guiará a través de las sombras y te llevará al encuentro de su verdadero potencial. Este es el poder de un nuevo yo, forjado en el fuego de las adversidades y fortalecido por la resiliencia. Al aprender la resiliencia como una práctica estoica, no solo enfrentarás los desafíos de la vida, sino que los dominarás, convirtiéndolos en combustible para tu propia jornada de autodespertar. Antes de seguirnos para la próxima lección,
tengo una noticia rápida para ti. Si te está gustando los enseñamientos estoicos que comparto aquí, tengo algo que puede ayudarte aún más. Nuestro manual Estoicismo para una vida moderna ya está disponible. En él vas a descubrir cómo aplicar los principios del estoicismo para transformar tu mente y emociones, enfrentando los desafíos del día a día con sabiduría y calma, sea en el trabajo, en los relacionamientos o en las dificultades diarias. Este manual es el guía definitivo para ayudarte a vivir con más equilibrio y propósito. Entonces, no dejes para después. Clica en el enlace en la descripción o en el comentario fijado y garantiza su ejemplar. Ahora, haga el siguiente paso para dominar sus emociones y alcanzar la paz interior. Ahora sí, volvamos a nuestra lección. 3. El espejo de la virtud. Sea el ejemplo, no el eco. Imagínate frente a un espejo. ¿Qué ves? ¿Un reflejo distorsionado por el juzgamiento alejo o una imagen clara de tu verdadero yo? En el camino a crear un nuevo tú, uno de los pasos más profundos es parar de ecoar las expectativas de los otros y ser el ejemplo de virtud que siempre aspiraste a ser. El estoicismo nos enseña que, para despertar lo mejor de nosotros mismos, debemos liberarnos de la necesidad de aprobación y enfocarnos en lo que realmente podemos controlar: nuestras propias acciones y nuestra propia esencia. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, nos provoca con una verdad poderosa. Primero, diga a ti mismo lo que quieres ser. Después, haz lo que debas hacer. Esa es la esencia de la transformación. Crear un nuevo yo exige clareza de propósito. Es un proceso activo de mirar hacia adentro y preguntar: ¿quién quiero ser? No es sobre agradar a los otros, ni sobre corresponder a las expectativas impuestas por el mundo. Es sobre alinear tus acciones con tus valores más profundos, aquellos que resuenan dentro de ti, independientemente de lo que los otros vean o piensen. Muchos de nosotros pasamos la vida entera siendo ecos de las voces de nuestros padres, de nuestros amigos, sociedad. Adaptamos nuestros sueños a las opiniones aljías y modificamos nuestro comportamiento para encajarnos en moldes que no fueron hechos para nosotros. Pero el nuevo tú, el yo que está despertando, no es un eco. Él es el ejemplo. Él es aquel que se destaca, que se mantiene firme en sus convicciones, incluso cuando el mundo intenta desviarlo de su camino. Crear un nuevo yo es dejar de ser una sombra de las expectativas aljías y se tornar la luz que ilumina su propia jornada. El despertar de lo mejor en ti exige una coraje rara. Coraje para decir no, cuando es más fácil decir sí, para seguir su propio camino, aunque eso significa caminar solo por un tiempo. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no viene de conformidad, sino de autodeterminación. Ser el ejemplo, y no el eco, significa vivir de acuerdo con sus propios principios, en vez de ceder a las presiones externas. Y esa es la llave para la transformación interior. La capacidad de mantenerse fiel a sí mismo, incluso en medio del ruido y la confusión del mundo alrededor. Cuando te conviertes en el ejemplo, algo mágico sucede. Dejas de preocuparte tanto con lo que los demás piensan y empiezas a concentrarte en lo que sabes ser cierto. Tus acciones dejan de ser reactivas y empiezan a ser proactivas, guiadas por la razón y la sabiduría, no por el miedo del juicio. El nuevo tú es alguien que vive en armonía con sus propias virtudes, que no busca aprobación, sino alineamiento con su propósito interior. Y ese alineamiento comienza en el silencio de su propia mente. El nuevo tú es construido en momentos de reflexión, donde puedes evaluar honestamente quién eres y quién quieres ser. A partir de ahí, las acciones empiezan a fluir naturalmente. No necesitas gritar tus virtudes al mundo. La verdadera grandeza es silenciosa. Se manifiesta no en las palabras, sino en los gestos simples y en las escuelas diarias. Ser el ejemplo
es ser fiel a su propia naturaleza. Es confiar que, al seguir el camino de la virtud, estás aproximándote de tu mejor yo. El nuevo tú no se define por títulos, poses o aplausos. Él se define por la integridad de sus acciones, por la serenidad frente a los desafíos y por la sabiduría al enfrentar los propios demonios internos. Como dijo Séneca, la mayor virtud es ser igual a sí mismo. Y es esa consistencia, esa fidelidad a sí mismo, que desperta su mejor al crear un nuevo yo. Recuerda una cosa, no estás aquí para agradar a los demás, estás aquí para ser la mejor versión de ti mismo. Y esa versión no es un eco de lo que esperan de ti, es un ejemplo vivo de tus propios valores, un reflejo de tu esencia más pura. El nuevo tú es aquel que, al mirar en el espejo, ve a un ser en constante evolución, pero fiel a su propia verdad. No sigues el camino de los demás, trillas tu propio, guiado por la luz de la sabiduría y la fuerza de la virtud. 4. El peso de la elección. Carga solo lo que es necesario. En el camino de despertar un nuevo yo, somos constantemente enfrentados con las elecciones. Muchas de ellas parecen simples a primera vista, pero la verdad es que cada decisión, por menor que sea, molda a quien nos estamos convirtiendo. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, nos enseña que lo que pesa en la vida no es el peso de las circunstancias, sino cómo lo cargamos. La llave para transformarse en una versión mejor de sí mismo está justamente en eso, en la escuela consciente de cuáles pesos deseas cargar a lo largo de la vida. Acumulamos pesos invisibles. Algunos vienen de afuera, son expectativas de los demás, demandas del mundo, presiones de la sociedad. Otros más pesados aún vienen de adentro, nuestras propias exigencias, miedos y ansiedades. Estos fardos, cuando no cuestionados, nos arrastran para lejos de nuestro verdadero propósito. Ellos sobrecargan nuestra mente, nuestro espíritu, y nos impiden de crecer, de ver lo que es realmente importante. Crear un nuevo yo, despertar su mejor yo, es, sobre todo, una práctica de desprendimiento. Es aprender a cargar solo lo que realmente hace sentido. Piensa en una mochila que cargas en tus espaldas. ¿Es pesada? ¿Está llena de objetos desnecesarios? Cada elección que haces, consciente o inconscientemente, adiciona un peso. Cuando escoges preocuparte con la opinión de los demás, ese peso aumenta. Cuando insistes en cargar rancores del pasado, la mochila se vuelve más densa. Cuando intentas controlar todo alrededor de ti, la carga se convierte en insoportable. Pero ahora te pregunto, ¿por qué continuar cargando lo que no te sirve? Despertar lo mejor de sí es tener la coraje de vaciar esa mochila, de mirar hacia adentro de ella y preguntarte, ¿eso es realmente necesario para la persona que quiero ser? El nuevo yo que estás intentando crear no necesita cargas desnecesarias, necesita leveza, foco, de una mente clara y determinada. Escoge sabiamente lo que llevar contigo. No es el mundo que te sobrecarga, es tu reacción al mundo. El poder de escoger lo que cargas y lo que despiertas está en tus manos. Al despertar lo que no importa, abres espacio para lo que realmente hace diferencia. Y ese es uno de los mayores secretos para encontrar la paz interior y el crecimiento personal. Imagínate caminando por una carretera larga, recta y silenciosa. A tu vuelta, el mundo parece distante, los ruidos de las distracciones ya no te alcanzan. Todo lo que cargas es lo esencial. Una mente libre, una alma serena y una determinación implacable de ser alguien mejor. Este es el camino que el estoicismo propone. Un camino donde eres el maestro de tus elecciones, donde la verdadera libertad no es la ausencia de responsabilidades, sino la sabiduría de saber lo que vale la pena cargar. Cuando escoges cargar solo lo que es necesario, percibes que muchos de los fardos que antes parecían insoportables, en realidad,
eran desnecesarios. Muchas preocupaciones, miedos e inseguranzas no tienen poder sobre ti a menos que te permita. Lo que escoges enfocar, pensar y cargar en tu mente define el tono de tu vida. Si te atrapas a lo que es irrelevante, tu vida será tingida de ansiedad y descontentamiento. Pero si despegas lo que no importa, tu alma encontrará espacio para ser rechazada con serenidad y fuerza. Despertar lo mejor de ti exige esa claridad, esa habilidad de discernir entre lo que vale la pena y lo que es solo ruido. El nuevo no puede nacer en medio del peso de las distracciones. Él florece cuando te despegas de lo que es irrelevante y enfocas en lo que realmente hace sentido. Eso es lo que nos enseña el estoicismo. El poder de la elección está en tus manos, y al elegir sabiamente, moldeas tu carácter, tu vida y finalmente, tu nuevo yo. Piense en eso como una poda. Un árbol solo crece fuerte y saludable cuando cortamos sus gallos muertos. De la misma manera, para que puedas convertirte en la versión más elevada de ti mismo, es necesario cortar los excesos, eliminar lo que no sirve, dejar atrás lo que te atrapa. No se trata de desistir o de escapar de los desafíos, sino de ser estratégico en sus batallas. Hay muchas cosas en el mundo que exigen tu atención, pero no todo merece tu esfuerzo. Al enfocar en lo esencial, te vuelves más fuerte, más resiliente y más alineado con lo que realmente importa. Carrega solo lo que es necesario y observa cómo tu vida se transforma. El nuevo tú es aquel que reconoce la importancia de la elección y entiende que muchas veces la mayor sabiduría está en saber soltar. El peso de la elección es real, pero la leveza de una mente libre es incomparable. 5. El dominio de si controla el impulso. Actúa con razón. El camino para despertar tu mejor yo comienza dentro de ti, en el corazón de tu mente, donde los pensamientos nacen y las decisiones son moldadas. Imagina un río caudaloso. Él es guiado por sus fronteras, direccionado por un leito firme que impide el flujo de perderse. De la misma forma, tu mente necesita de dirección, de fronteras que la contengan y guíen para donde debe ir. Ese leito es la razón, y las aguas turbulentas son sus impulsos. El estoicismo nos enseña que solo alcanzamos nuestro verdadero poder cuando aprendemos a guiar esas aguas en vez de sermos arrastrados por ellas. Epicteto, uno de los maestros del estoicismo, nos advirtió: ninguna persona es libre hasta que domine a sí misma. Dominar a sí mismo es el mayor acto de poder que alguien puede realizar, y el despertar de tu mejor yo comienza con esa práctica. Pero ¿qué significa realmente dominarse? Significa aprender a oír la razón cuando el impulso grita. Significa elegir lo que es cierto y no lo que es fácil. Significa resistir la tentación de actuar en el calor del momento, de reagir con ira, miedo o ansiedad. En vez de eso, tú actúas con consideración, con clareza y propósito. Dominarse es el acto supremo de autolideranza. Piense en cuántas veces tú has actuado por impulso. Tal vez en un momento de raíz, donde palabras duras fueron ditas y arrepentimientos surgieron después. Tal vez en un momento de deseo, donde elecciones precipitadas fueron hechas y los resultados no reflejaron quién tú realmente querías ser. El impulso es una fuerza bruta, indomada, que nos arrastra a donde no debemos ir, mientras la razón es el farol que ilumina el camino cierto. Para crear un nuevo tú, es esencial cultivar esta habilidad de frenar el impulso y escuchar la voz más sabia dentro de ti. Es allí que la verdadera transformación ocurre. Cuando aprendes a dominar tus reacciones, algo mágico ocurre. Percibes que la vida no está sucediendo contra ti, sino para ti. Las situaciones que antes te retiraban del control, ahora se convierten en pruebas para tu fuerza interior. Cuando alguien te insulta, por ejemplo, la reacción inmediata puede ser retribuir en la misma moneda, dejar que la raíz te consuma. Pero el nuevo tú, el mejor yo que está despertando dentro de ti,
Ve este momento como una oportunidad. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como aquel que te hirió. Al elegir no reaccionar con odio, pruebas que estás en el comando de ti mismo y nada te puede avalar. Dominar el impulso es también aprender a pausar antes de cualquier gran decisión. Cuando estamos frente a decisiones importantes, el impulso puede llevarnos a actuar de manera impensada, buscando soluciones rápidas para aliviar el desconforto. Sin embargo, el estoicismo nos enseña la práctica de la paciencia, la arte de permitir que el tiempo traiga clareza. El nuevo yo es alguien que entiende que actuar por impulso es abrir manos de su poder, mientras que actuar con razón es afirmar su autoridad sobre su vida. Cada elección que haces molda a quien se convierte, y el dominio de sí es la llave para garantizar que estas elecciones te lleven en la dirección correcta. Despertar su mejor yo también significa enfrentar sus propios impulsos con honestidad. ¿Cuántas veces has sido impaciente contigo mismo? ¿Cuántas veces te has dejado guiar por miedo de fallar o por necesidad de aprobación? El impulso de buscar validación externa, de querer ser aceptado, es una armadilla que nos desvía de quién realmente somos. Epicteto nos recuerda que el hombre que busca agradar a todos es un esclavo de sus opiniones. Para crear un nuevo yo, es necesario libertarse de estas corrientes. El dominio de sí comienza cuando dejas de actuar en función de lo que los otros piensan y empiezas a actuar de acuerdo con tus propios valores. ¿Y cómo practicar este control? Cada día, en cada situación, tienes la oportunidad de ejercitar el dominio sobre tus impulsos. Cuando sientes raíz, respira profundo y pregúntate: ¿esta reacción me aproxima de mi mejor yo? Cuando sientes el deseo de actuar rápidamente, recuérdate: ¿qué razón diría si esperara un poco más? Cada pequeña elección, cada decisión consciente que haces, es un tijolo en la construcción de tu nuevo yo. El dominio de sí es la práctica que nos eleva por encima de las circunstancias y nos pone en el control de nuestro propio destino. El nuevo tú es alguien que no es jefe de los impulsos, pero que actúa de acuerdo con la razón, con propósito y claridad. Al despertar este poder, no solo transformas tu vida, sino también creas un impacto positivo en el mundo alrededor de ti. Al final, como nos enseña Epicteto, la verdadera libertad no es estar libre de dificultades, sino ser el maestro de sí mismo frente a ellas. Seizan la arte de no temer. Libertad a través de la coraje. La coraje es el fuego que purifica la alma, el escudo invisible que nos protege de las sombras de la duda y del miedo. Para despertar tu nuevo yo, es fundamental que comprendas que el miedo no es un enemigo a ser destruido, sino una fuerza a ser comprendida. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, nos enseñó que Stolis, intentar escapar de lo que no puede ser evitado. El miedo es una presencia constante en nuestras vidas, pero no necesita ser un tirano que gobierne nuestras acciones. En lugar de eso, puede ser una ventana para nuestra libertad, una oportunidad de crecimiento. La libertad que buscamos no está en la ausencia de desafíos, sino en la forma como lidamos con ellos. Ser libre es, sobre todo, no permitir que el miedo diga quién eres o lo que haces. Imagina el miedo como una sombra que se proyecta en el suelo. Él parece grande y asustador cuando lo encuentras de lejos, pero a medida que te aproximas, entiendes que la sombra no puede tocarte. El estoicismo nos enseña que la verdadera coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cuando tú decides avanzar, incluso sintiendo el peso de la incerteza, estás creando una nueva versión de ti mismo, una versión que es movida por la coraje, no por la hesitación. Despertar tu mejor yo exige esa coraje de continuar, de no recuar ante los obstáculos. Piense en las palabras de Séneca: no es porque las cosas son difíciles que no osamos, es porque no osamos que las cosas son difíciles. Lo que define quién serás en el futuro
es la manera como respondes al miedo hoy. Si lo ves como una barrera intransponible, se convierte en una cárcel. Pero si lo encaras como una puente para lo desconocido, verás que es exactamente lo que necesitas para atravesar al otro lado y encontrar tu mejor versión. En los momentos de miedo, muchos se retienen, prefiriendo la seguridad de lo que ya conocen. Pero esa seguridad es una ilusión. Quedar donde estás resistiendo los cambios necesarios es negar el crecimiento que mereces. Para transformarte, necesitas abrazar el desconforto, acoger la incerteza y entender que la vida es hecha de riesgos. Sin embargo, esos riesgos no son enemigos, son invitaciones para que crezcas, aprendas y evoluciones. El nuevo tú que está apenas esperando para ser descubierto no se esconde detrás del miedo, sino que lo atraviesa con valentía. Cada vez que actúas con coraje, algo dentro de ti cambia. A cada pequeña victoria sobre el miedo, una nueva camada de fuerza se construye en su interior. Con el tiempo, comienzas a percibir que el miedo, en vez de ser un impedimento, es un camino para la libertad. La coraje está en comprender que el miedo es un guía, no un maestro, decía Epicteto. Así como el fuego refina el metal, el miedo refina el espíritu, nos forza a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras fraquezas, pero también a descubrir una fuerza que muchas veces ignoramos. Despertar su mejor yo es en gran parte sobre aceptar esa verdad, que tú eres más fuerte que cualquier miedo que pueda surgir en tu camino. Ahora piensa en el miedo que sientes en tu día a día. Puede ser el miedo del fracaso, el miedo de no ser aceptado o el miedo de perder algo o alguien. Todos esos miedos son comunes, pero no te definen. El nuevo serás aquel que mira para esos miedos y dice: no soy el prisionero de lo que temo, sino el señor de mi destino. A cada paso corajoso que haces, a cada decisión que tomas sin rendirte al miedo, te aproximas de una versión más auténtica y poderosa de sí mismo. La coraje, entonces, es la llave para la transformación. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar al lado de él, sin permitir que él te paralice. El nuevo, tú sabes que el miedo es solo una nube pasajera en un cielo vasto. Puede bloquear la luz por un momento, pero nunca apagará su brillo. Marco Aurelio nos recuerda: el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. El miedo entonces es lo que te impulsiona a crecer. Él es el fuego que desperta su verdadera esencia. Cuando el miedo golpea su puerta, recébalo con coraje. Entienda que Él no está allí para impedirte, sino para fortalecerte. Y cada vez que lo enfrentas, haces un paso más en la dirección de tu mejor yo. Al final, la verdadera libertad solo puede ser encontrada cuando tú decides que nada, ni siquiera el miedo, tendrá el poder de pararte. 7. El poder de la presencia. La vida ocurre ahora. La vida, en su esencia, no se encuentra en el pasado distante o en el futuro incierto, sino en el instante en que estás viviendo ahora, en ese momento exacto. Muchas veces nos pegamos reviviendo momentos pasados o proyectando nuestra mente en escenarios futuros, creyendo que la felicidad, la paz o el éxito siempre están un paso adelante o atrapados en memorias que no podemos cambiar. Este es el mayor engaño que cometemos en nuestra jornada de autotransformación. El nuevo tú que desea despertar no puede emergir del ayer, ni puede ser encontrado en el mañana. Él vive, respira y crece en el presente, en el hoy. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda que es tolice vivir en el futuro o en el pasado. La vida está aquí y ahora. ¿Y qué significa esto de hecho? Significa que el momento presente, este instante que estás viviendo, es lo único que realmente importa. El nuevo yo, aquel que está por venir, no es una creación distante. Él está en las pequeñas escogidas que haces ahora,
en las reflexiones que te permiten que se aprofunden y en los gestos que realiza con intención. Imagina tu mente como un jardín. Si no te cuidas de él, en el presente, las hierbas dañinas del arrepentimiento y de la ansiedad crecen sin control. El pasado, con todas sus fallas y glorias, es como hojas caídas en el suelo. Nutrirán su jornada, pero no definen lo que puedes plantar hoy. El futuro, por su vez, es una semilla que puede o no germinar. Lo que haces ahora, en este instante exacto, es lo que rega esa semilla. Tu nuevo yo depende de tu capacidad de estar presente, consciente de cada paso, de cada respiración, de cada elección. Al permitirte vivir plenamente en el presente, liberas tu mente del peso innecesario de lo que ya pasó y de lo que aún no llegó. Muchas veces nos vemos atrapados en arrepentimientos o miedos. Pensamos, si lo hubiera hecho diferente ¿y si las cosas no salen bien? Estas son las armadillas de la mente. Armadillas que impiden al nuevo tú de florecer. El estoico sabe que la llave para despertar su mejor yo está en la habilidad de aceptar lo que pasó, sin apego, y confiar en lo que está por venir, sin desespero. Cultivar la presencia es un acto de coraje. En el mundo de hoy, lleno de distracciones y ruidos, es fácil perderte en pensamientos y preocupaciones que no tienen lugar en el ahora, pero al enfocar tu mente en el momento presente, empiezas a percibir que el ahora es todo lo que realmente tienes. El presente es el campo fértil donde tus acciones ganan vida, donde tus intenciones moldan la realidad. Es aquí que tu nuevo yo empieza a tomar forma, no en las promesas de un mañana, sino en los pequeños actos conscientes de hoy. El filósofo Séneca nos advertía: en cuanto adiamos, la vida pasa. Y de hecho, ¿cuántas veces adiamos a nuestra transformación, esperando por el momento perfecto? El nuevo yo, el mejor yo, no espera condiciones ideales. Él se construye ahora, en las condiciones imperfectas que enfrentas, en las dificultades que surgen y en las pequeñas victorias que conquistas diariamente. Cada instante es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de moldarse de acuerdo con los valores que escogiste seguir. Al vivir en el presente, entiendes que no necesitas esperar más para ser la mejor versión de ti mismo. El nuevo yo no es algo distante que debes perseguir incansablemente. Es algo que despertas ahora, en el simple acto de respirar, de escoger con conciencia, de actuar con intención. Al dejar de lado el pasado que ya no puede ser alterado y el futuro que aún no llegó, te abres para el poder transformador del presente. Este es el momento en que la mudanza ocurre. El ahora es el suelo donde tu nuevo yo crece fuerte y resiliente. Cada elección hecha en el presente es una semilla de transformación. Al enfocar tu mente en lo que está a tu alcance, al actuar con claridad y propósito en el presente, empiezas a crear el futuro que deseas. El mejor yo no se encuentra en la distancia, sino en la presencia, y es viviendo intensamente el ahora que tú verdaderamente despertas. Así, si deseas crear un nuevo tú, empieza por estar totalmente presente en lo que estás haciendo ahora. No te preocupes con lo que vendrá, ni con lo que ya fue. Este es el momento que importa y es aquí que su verdadera transformación comienza. 8an, la esencia del ser redefine el éxito. El concepto de éxito es muchas veces una mirada a algo que buscamos incesantemente, pero que nunca parece ser alcanzado de manera plena. La sociedad nos enseña a medir el éxito con una regla material: más dinero, más estatus, más reconocimiento. Somos llevados a creer que el verdadero valor de la vida está en lo que conquistamos externamente, en lo que acumulamos y en lo que los otros piensan de nosotros. Pero, ¿será que esto es realmente éxito? ¿Será que al seguir este camino nos estamos aproximando de nuestro mejor yo? Para el estoicismo, la verdadera esencia del ser no se encuentra en las conquistas materiales,
sino en lo que cultivamos internamente. Séneca nos enseña que el éxito es vivir de acuerdo con sus principios. Esta es una lección que nos invita a una profunda reflexión. ¿Qué realmente significa vivir con éxito? ¿Será que el verdadero éxito es lo que podemos mostrar al mundo? ¿O, al contrario, algo íntimo, silencioso y que solo nosotros podemos reconocer? Despertar un nuevo yo significa, antes de nada, redefinir lo que es éxito para usted. El éxito en el estoicismo no es una línea de llegada, sino un camino. Está en cada pequeña elección, en cada decisión tomada con virtud y sabiduría. Es cuando usted vive de forma íntegra, cuando sus acciones están alineadas con sus valores más profundos, que usted realmente encuentra el éxito. No importa lo que el mundo a su vuelta diga, el verdadero éxito es ser fiel a sí mismo, aunque eso signifique nadar contra la marea de expectativas externas. Imagínese en el final de su vida, reflexionando sobre sus días. ¿Será que las riquezas que usted acumuló serán las que te traerán paz? ¿O será que lo que te traerá serenidad será saber que, a pesar de los desafíos, usted vivió con virtud, con coraje y con propósito? La transformación de su yo interior pasa por esa reevaluación constante de lo que es verdaderamente importante, lo nuevo. Usted entiende que el éxito material es efímero, mientras el éxito interior es eterno. Usted puede perder todo lo que tiene en el mundo exterior, pero nadie puede quitar de usted el carácter que construyó. Cuando usted redefine el éxito a partir de dentro, algo mágico sucede. Las presiones externas empiezan a perder su fuerza. Lo que antes parecía esencial ahora se revela superfluo. Las opiniones algias, las comparaciones y las expectativas que te cercaban empiezan a disolverse. Usted empieza a entender que el verdadero poder está en actuar de acuerdo con lo que cree ser cierto, y no en responder a los padrones que los otros te imponen. Esta redefinición es lo que te libera, es lo que desperta su mejor yo. El nuevo usted no busca aplausos, no busca validación externa. El nuevo usted es aquel que al mirarse en el espejo sabe que está en paz con sus elecciones, que vivió con autenticidad, y eso es suceso. El nuevo usted es libre, porque encontró su valor dentro de sí, no en el reflejo que los otros proyectan de usted. Y para despertar este nuevo yo, es necesario practicar la simplicidad. Redefinir el suceso también significa desapegar de la necesidad de siempre querer más, de siempre estar en busca de algo mayor y mejor. El nuevo usted entiende que lo que usted tiene ahora y quien usted es ahora ya es suficiente. La búsqueda por algo externo solo te afastará de sí mismo. Cuando usted para de perseguir la idea de suceso que el mundo impone y comienza a vivir de acuerdo con su propia definición, usted se conecta con el presente, y es en el presente que el mejor de usted emerge. La simplicidad no es falta de ambición, es claridad, es saber lo que realmente importa. La ambición del nuevo usted no está en las conquistas grandiosas, pero en ser la mejor versión de sí mismo cada día. Ser ambicioso a los ojos del estoicismo es vivir con virtud, con paciencia y con resiliencia. Es poner su foco en lo que usted puede controlar y aceptar con gracia lo que está fuera de su alcance. Eso es despertar para la verdadera esencia del ser. A lo largo de esta jornada usted verá que el verdadero suceso no puede ser medido o comparado. Él es único para cada uno de nosotros. El nuevo usted no busca destacarse en el mundo, sino dentro de sí. Y cuanto más usted practica esta redefinición, más usted se aproxima de un estado de serenidad posentirio, de libertad verdadera. Hoy el convite es este: redefina el suceso a partir de dentro. Deje para atrás las medidas superficiales y abrace el poder de la simplicidad, de la autenticidad y de la virtud. Al hacer esto,
usted despertará para un nuevo usted, un ser que no es refén de las ilusiones del mundo, pero que vive en consonancia con su propósito más profundo. Naven, el eterno aprendiz. 9 an crecer es nunca dejar de aprender. El camino para el nuevo usted es largo y repleto de descubrimientos, así como un río que nunca para de fluir. El crecimiento personal también es continuo, estático. La sabiduría estoica nos recuerda que la vida es una jornada infinita de aprendizaje, donde cada día es una oportunidad de ser un poco mejor que ayer. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, nos enseña que el aprendizaje no tiene fin, y de hecho, para despertar su mejor yo es necesario abrazar la humildad de reconocer que el saber es ilimitado, que la evolución es interminable en su esencia. Crear un nuevo yo es comprender que usted es un eterno aprendiz, la persona que se piensa completa, que cree que ya ha alcanzado el ápice de su potencial, en realidad ha estagnado. La arrogancia de creer que ya sabe lo suficiente es lo que impide el florecimiento de un nuevo ser. El verdadero sabio, aquel que realmente busca la transformación, reconoce la propia ignorancia y con eso abre espacio para el crecimiento. Es cuando admitimos que no sabemos todo lo que creamos las condiciones perfectas para aprender más, crecer más y despertar aquello que está adormecido dentro de nosotros. El despertar del mejor yo sucede gradualmente, casi imperceptible, así como la gota que lentamente esculpa la roca. Cada nueva lección aprendida, cada nueva idea absorbida, es una gota más en este trabajo de escultura interna. Imagínese como un árbol que crece lentamente, pero con raíces profundas. Para florecer, es necesario nutrirse de sabiduría, conocimiento y experiencias, pues el nuevo yo no surge en una mente que se contenta con lo que ya ha aprendido. Nace en un terreno fértil, donde cada lección es absorbida con gratitud y cada error es visto como un trampolín para la evolución. El estoicismo nos enseña que la mente debe ser afiada constantemente. Así como la espada del guerrero se enferruja si no es usada, también la mente pierde su vigor si no es desafiada. Por eso, el nuevo debe buscar el conocimiento activamente todos los días. Esto no significa que debas mergullar en libros filosóficos todo el tiempo, sino que debes mantener los ojos y oídos abiertos para las lecciones que la vida ofrece. La vida es la mayor R de todas las escuelas, y los desafíos diarios son nuestros profesores. Cada situación difícil, cada obstáculo, trae la semilla de una nueva lección. Debe plantar esa semilla y permitir que crezca. ¿Y cuál es la verdadera marca de quien está creando un nuevo yo? Es la capacidad de mirar atrás y percibir que en cada experiencia, en cada error o victoria, hay una lección escondida. La persona que despierta lo mejor de sí misma es la que es capaz de transformar cada adversidad en un maestro, cada dificultad en un paso para la evolución. Ese es el poder del aprendiz eterno. El nuevo, tú es alguien que nunca para de cuestionar, de reflexionar y buscar la verdad, pues es en la búsqueda constante que el verdadero crecimiento ocurre. La práctica de nunca dejar de aprender también envuelve la apertura para el desapego. Muchas veces cargamos ideas fixas, convicciones enraizadas, como si fueran parte de nuestra identidad. Pero el nuevo, yo entiendo que para crecer es necesario soltar lo que ya no sirve más. Desapegarse de creencias limitantes, de pensamientos que nos aprisionan, es esencial para abrir espacio para nuevas ideas, para nuevas formas de ver el mundo. Así como un árbol pierde sus hojas en el otoño, para renacer más fuerte en la primavera. También debes abandonar lo que no te hace crecer, para que nuevas raíces puedan se fortalecer. Despertar el mejor yo es un proceso continuo, donde cada nuevo aprendizaje es una pieza que se encaja en la cabeza de su evolución. A veces, el progreso puede parecer lento, casi imperceptible, pero así como las nubes moldan la costa con el paso del tiempo,
El conocimiento que acumulas gradualmente transforma a quien eres. Ser un aprendiz eterno no es solo adquirir informaciones, sino también es sobre la sabiduría de aplicarlas en el día a día, de vivir de acuerdo con lo que aprendes. Para crear un nuevo yo, también es necesario cultivar la curiosidad. La curiosidad es el combustible del aprendizaje. Es ella que mantiene su mente alerta y lista para absorber lo que el mundo tiene a ofrecer. Sin curiosidad, se convierte en una estatua en vez de un río que fluye. Por lo tanto, nunca pierdas esa capacidad de cuestionar, de querer saber más, de buscar más allá de la superficie de las cosas. Solo así serás capaz de mantener el proceso de evolución en movimiento. El verdadero despertar del mejor yo es entender que el aprendizaje es una jornada que nunca termina. Es el reconocimiento de que, por más que avancemos, siempre hay algo nuevo para aprender, para entender y para aplicar. Ser un aprendiz eterno es sobre todo un compromiso consigo mismo, el compromiso de nunca parar de crecer, de siempre estar dispuesto a se transformar, a se recrear y a despertar más, una vez para un nuevo tú. Llegamos al final del video, pero recuerda, el camino para crear tu nuevo yo nunca termina. Cada paso que haces es un avance hacia tu mejor versión, y cada práctica estoica que discutimos hoy es una herramienta poderosa para moldear esa transformación. Ahora tienes en tus manos el poder de despertar algo nuevo dentro de ti. No te olvides. La verdadera mudanza no sucede en grandes saltos, sino en pequeñas elecciones diarias, en las actitudes que decides adoptar a cada momento. Si llegaste hasta aquí, felicidades por estar comprometido con tu propia evolución. Quiero saber quién realmente quedó conmigo hasta el final de este video. Entonces, deja en los comentarios la frase "yo quedé hasta el final". Su presencia y su engañamiento son esenciales para que continuemos juntos en esta jornada. Y claro, si sentiste que este contenido fue valioso para tu transformación, no olvides dejar un like. Eso me ayuda a alcanzar más personas que también buscan crecimiento. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perder ninguno de los próximos videos. Estamos creando juntos un espacio de reflexión, de autoconocimiento y de crecimiento. Cada video es una oportunidad para que te conectes aún más con la filosofía estoica y con tu verdadero yo. Así que dale like, suscríbete y compártelo con alguien que creas que también puede beneficiarse de estas lecciones. Nos vemos en el próximo video. Y hasta luego, continúe firme en tu jornada para despertar tu mejor yo.